país donde se está llevando a cabo un proceso de este tipo. Entonces, por eso, simple y sencillamente por eso, ya merecen un reconocimiento tal cual. Estas cuestiones de cultura normalmente, salvo excepciones, son multitudinarias. Y normalmente, digamos, siempre hay, entre comillas, poca gente, ¿no? Entonces, tampoco debe ser motivo de preocupación. Lo importante es que pensemos en grande, digamos, ¿no? Que pensemos en los demás, en todos los que no están aquí. Tercera cuestión, la cultura efectivamente es un mundo. La cultura es nuestra segunda naturaleza. Y solo una parte le toca al gobierno, solo una parte le toca al Estado. Así es que no pensemos también que va a ser la solución de todo. Toda ley es limitada, toda ley tiene sus alcances y sus límites. Entonces habrá que hacer el esfuerzo de incluir en la ley, de acuerdo a cómo se distribuyen las competencias, es decir, qué le toca al gobierno federal, qué le toca al gobierno estatal, qué le toca a los gobiernos municipales. Habrá que hacer el esfuerzo de incluir lo más que se pueda en ese sentido. Lo demás le toca a la sociedad. Y ahí no necesitamos que una ley nos dé permiso de nada, como decía la antropóloga Bárbara. Habrá cosas que seguirán existiendo y haciéndose por su propia cuenta, le guste o no le guste al gobierno, ¿no? Eso es así en todas partes. Entonces, en ese sentido, yo también quisiera decirles que, como bien lo han explicado, hay una pirámide. Cuando se hacen leyes hay una pirámide. Hasta arriba está la Constitución, en este caso la Constitución del Estado. De ahí surge lo que se llaman leyes secundarias, en este caso será la ley de cultura o como se llegue a llamar esta ley que se está construyendo aquí. De ahí surgirán reglamentos, el reglamento de la ley, y aparte del reglamento de la ley seguramente tendrá que haber muchos reglamentos o varios reglamentos particulares, específicos. Pero a su vez existen otro tipo de leyes que son las leyes supletorias. O sea, esta ley no va a poder contener todo lo que tiene que ver con la cuestión de la cultura. Por ejemplo, yo escuchaba hace un momento el asunto de los derechos laborales de los artistas. Bueno, eso es materia de la parte laboral, digamos. Entonces tendrá que buscarse ahí cómo incluir, por ejemplo, que se garantice quizá mediante directorios, registros de organizaciones que puedan tener acceso, qué sé yo, pero habrá que buscar incidir en esa legislación. Estaba escuchando también la propuesta de una especie como de contraloría o de un órgano ciudadano que fiscalice, que vigile, etcétera. Eso tiene que ver con participación ciudadana. Habrá que ver cómo se incide en esa legislación de participación ciudadana y así sucesivamente. El asunto del patrimonio cultural, ese asunto no es tan sencillo. Es decir, esta ley no puede determinar ahorita qué sí es y qué no es. Para eso tiene que establecer una base y explicar que tiene que haber un proceso para designar patrimonios culturales, pero además son patrimonios culturales, no puede haber un solo patrimonio cultural, patrimonio del Estado, patrimonio de los municipios, patrimonio de las comunidades. Entonces para eso habrá que establecer como jerarquías en ese sentido, ¿no? Pero la verdad es que yo por lo menos estoy contentísimo, feliz de la vida, porque muchas cosas están suficientemente claras, pero además yo les tendría que decir que si existe un espacio como este, en donde hasta pelearse, bueno, en el buen sentido del término, se puede. Si no se da aquí, ¿en dónde otro lado se puede dar? Entonces yo creo que en ese sentido hay que valorar mucho este espacio, hay que considerarlo justamente como una oportunidad de expresarlo. Pero termino ahora sí con una idea. Este asunto es permanente, ¿eh? O sea, la ley es solo una etapa. La ley es una construcción humana que tendrá que mejorarse, que seguramente muchas cosas no funcionarán, pero esto es como el método científico, acierto y error, ¿no? Y entonces, pero eso no termina ahí, seguramente se corregirá, se mejorará, etcétera. Pero otra cosa importantísima, y sí lo quiero destacar, el trabajo de la Secretaría de Cultura a través de la maestra Bárbara y de Cultura 33, yo francamente creo que esto tiene que ser un parámetro, un paradigma, es decir, una medida de las cosas en el gobierno del Estado, porque para mí es una oportunidad. Ellos no son eternos, ellos no estarán en la administración pública todo el tiempo. En el caso de la maestra Bárbara, vendrá otro que con todo y la ley más perfecta
va a decir, ¿saben qué? Ni hablar, ¿no? Y entonces habrá que seguir peleando, habrá que seguir luchando, eso es de toda la vida, ¿no? Entonces tampoco esperemos que se nos resuelva, digamos, aquí todo, pero sí, evidentemente es un buen puerto, es una buena meta. Pues yo les agradezco muchísimo haberme invitado a esto. Muy amable. Muchas gracias, Wolfi. Y ya, terminamos con Rafa. Regidora de Cultura. Ahí, sí, ese es para usted, mire,